Primero, me da mucho gusto estar aquí. ¿Saben por qué? Yo soy egresado de esta escuela. Estos temas, en general, son difíciles de tratar en personas de su edad. ¿Por qué son difíciles? Porque hay una diversidad de educación previa, porque hay una diversidad de culturas en la educación familiar, y eso hace un poquito complicado poder enfrentar estos temas. Y más ahora que los chicos, pues con tanta información que hay en los medios sociales, pues prácticamente casi saben todo. Aquí lo más importante sería identificar algunas dudas y aclararlas. Seguramente casi todo lo que les diga, pues ya lo han escuchado, algunos lo han vivido, pero lo más importante es que lo internalicen y puedan ustedes tener una idea de cómo puedan ser las cosas. Bien, pubertad. La pubertad es una etapa de la vida en donde los niños empiezan a modificar su sistema corporal interno, es decir, su cuerpo empieza a sufrir cambios generados por unas sustancias que se llaman hormonas. Y no solo las hormonas sexuales, también la hormona del crecimiento y otras hormonas, la hormona tiroidea, la adrenocorticotropa y otras sustancias que se encuentran en el organismo. Estas sustancias tienen, al menos para las hormonas sexuales, básicamente una hormona madre que se llama hipófisis, y esa está en el cerebro. Esa glándula produce una serie de hormonas que son las que van a transformar todo nuestro cuerpo. En el caso de la pubertad, la iniciación de la producción de hormonas va a generar cambios internos en el metabolismo, la forma en que trabaja nuestro cuerpo, y que se van a manifestar externamente en nuestro cuerpo. Esas hormonas, básicamente, para enfocarnos en el tema, son las hormonas sexuales. Esas hormonas sexuales se producen en ciertas glándulas que son estimuladas por unos factores que se liberan y se llaman así factores liberadores de la hipófisis, que está en la base del cerebro. Si ustedes ponen un dedo aquí y otro aquí, en medio se encuentra. Es una glándula pequeñita, también se llama glándula pineal, y esa glándula empieza a secretar sustancias. ¿Por qué empieza? Porque cada ser humano tiene un reloj biológico, dependiendo de nuestra genética, dependiendo de la altitud, del nivel del mar, de la exposición a las radiaciones solares. El sol, no por algo nuestros antepasados lo tenían como un dios, genera una forma muy específica de vida en cada lugar donde sus rayos hacen efecto. No es lo mismo la exposición solar a altitudes de 3.000, 4.000 metros a exposiciones a nivel del mar. Es diferente. Por eso la maduración de las personas es más rápida a nivel más bajo, es decir, a nivel del mar, que a zonas más altas, a nivel de montaña o de altitudes, como por ejemplo, ¿a qué altitud estamos aquí en Tepa? Como a 2.800, algo así, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. Eso nos da unas características diferentes en la maduración corporal que los que viven en la costa, o tal vez los que viven en las montañas, por ejemplo, en lugares muy altos en otras partes del mundo, o gente en nuestro país que vive en zonas montañosas. Esos maduran más tarde. ¿Por qué? Porque el sol hace que nuestro cuerpo empiece a funcionar o antes o después. Por eso es que entonces algunos empiezan la pubertad un poquito mayorcitos y otros menores. Bien, decíamos pues que la producción de hormonas, con esos factores ambientales y genéticos, van a empezar a producirse las hormonas. Las hormonas para las mujeres básicamente son dos, los que se llaman estrógenos y los que se llaman progesterona. Los estrógenos son los responsables de los cambios físicos y la progesterona es una hormona que tiene que ver
con el embarazo. Y en los hombres, la hormona se llama testosterona, que es la hormona que va a producir los cambios físicos y los cambios internos en la producción de las células masculinas que sirven para la procreación. Bien, en la pubertad no solo hay cambios físicos, también hay cambios emocionales. ¿Y por qué hay cambios emocionales? Porque la circulación de hormonas tiene que ver con la producción de otra serie de sustancias, de otras hormonas, que hacen que todas juntas modifiquen todo nuestro interior. Esas hormonas, sobre todo las que estamos tratando, que son las hormonas de tipo sexual, son las que van a modificar nuestra conformación exterior, que es lo que más observamos. ¿Qué cambios vamos a ver? Ahorita los platicamos. Los otros cambios, sobre todo los cambios emocionales, ¿sí?, no intelectuales. El intelecto es otra cosa. El intelecto está dado por nuestra capacidad de cantidad de neuronas y la velocidad en que ellas trabajan. Todos tenemos un cerebro que puede tener diferentes velocidades de respuesta. Por lo tanto, hay gente que es muy rápida para resolver problemas y otra que es muy lenta. Hay gente que es muy aguda para resolver problemas y otra que es muy lenta. Es decir, no todos somos iguales, somos bien diferentes. Lo mismo pasa con el impacto físico que producen esas hormonas. En algunos los cambios son rápidos y en otros son lentos. Se dice que la pubertad inicia cuando inicia la producción de hormonas y empezamos a ver los cambios corporales. ¿Cuáles cambios corporales son? Muy fácil. En las mujeres empieza a haber una serie de cambios físicos, que es la distribución de la grasa primero. Empieza a haber acúmulos de grasa en diferentes partes del cuerpo, que en la de los hombres. Los músculos se distribuyen de una manera diferente y están diseñados de una manera diferente en los hombres y en las mujeres. Es muy probable que en los niños de 7, 8 años no haya muchas diferencias, aunque sí las hay por la estructura osteomuscular. No son iguales la forma de los músculos de los niños que de las niñas, pero los cambios se empiezan a notar cuando la producción de hormonas se empieza a acomodar la grasa en ciertos lugares. Por eso, en las niñas, la grasa empieza a acomodarse alrededor de las caderas, en las piernas, el crecimiento de los senos, y en los muchachos el crecimiento se da a través de la formación muscular básicamente. Esos cambios físicos, ¿sí?, a través de las hormonas en las mujeres son muy significativos porque, primero, su cuerpo cambia. De ver una niña plana así, empieza a tener acumulaciones de bolitas, bolotas. En los muchachos no, en los muchachos empiezan a crecer. Los muchachos se les enronca la voz, empieza a salirles bigote, barba, empiezan a alargarse las estructuras musculares, empiezan a embarnecer, como decimos. Las mujeres no, su pelo se hace más lacio o más chino, pero más sedoso. La piel se hace más húmeda y empiezan a tener más secreciones que hacen que cambie nuestro olor. Mucha gente no se fija en eso, pero no huele uno igual de niño que de puberto. Luego, en la pubertad, tal vez ustedes no lo notan, pero cuando entra uno a un lugar, por ejemplo cerrado, un aula, y entra uno con chicas y chicos por ahí entre los 11, 12 años, huelen mucho a hormonas. Dice la gente, bueno, pero ¿cómo que huelen hormonas? Sí, es tal la cantidad de hormonas que se está produciendo tan rápido para los cambios corporales que el olor cambia. Ustedes tal vez no lo hayan notado, porque los humanos perdimos la capacidad de identificar los olfatos cerebralmente. ¿Ustedes se han fijado cómo los animales se huelen? ¿Cómo los machos huelen a las hembras? ¿O al revés? Y los humanos no andamos oliéndonos, no lo hacemos. Pero nuestro cerebro, sí aunque no es consciente, lo identifica. Y entonces, una de las formas increíbles de atracción sexual entre los hombres y las mujeres, o entre las mujeres y mujeres, o entre los hombres y los hombres, porque ahora resulta que ya, lo vamos a ver un poquito más adelante, ya casi es lo mismo, se identifica a través del gusto por el olfato.
a través del gusto por la vista y lógico a través de los tactos, o sea, de la interacción corporal. Esos cambios corporales nos hacen que vamos a empezar con el hombre. En el hombre, decíamos, aumenta la masa muscular, el desarrollo longitudinal, del crecimiento, se enronquece la voz, cambian de voz, a veces parecen gallos kikiriqueando porque hablan de ladino y grueso al mismo tiempo. No sé si les tocó ver sus hermanos, sus amigos, que cuando cambian de voz se avientan sus ladinitos y sus ronquitos. Entonces ese cambio de voz es por el engrosamiento de las cuerdas bucales en la laringe y eso hace que cambie el sonido de la voz. Luego, el crecimiento de los genitales, ¿sí? Y la aparición de vello. Ese vello generalmente es barba, bigote, vello axilar y vello púbico, ¿sí? El pubis es el hueso que se encuentra en nuestra parte baja, ¿sí? Y que en el caso de las mujeres también aparece, y también aparece el vello axilar, que puede ser poco o mucho, depende genéticamente cómo sea su conformación. En el caso de las mujeres, el vello facial, el bigote y la barba también es genético. Hay mujeres que tienen un gen que les permite tener poco vello facial y otras que les permite tener mucho vello facial. Lo mismo pasa en el cuerpo. Por eso las mujeres se depilan las piernas y todo, porque algunas genéticamente tienen esa conformación de muy velludas. Pero es una forma, pues, física que heredamos de nuestros padres. En los hombres, el crecimiento de los órganos sexuales externos es evidente. Se elonga el pene, los testículos se bajan más, el escroto, que es la bolsa que los contiene, se hace más laxa, más suave. Y en las mujeres, las mamas crecen, empiezan de una manera con una pequeña bolita cerca del pezón y empieza a doler, ¿sí? También a los hombres les pasa. Muchos hombres también tienen la fase inicial de induración de esa bolita que se da en el pezón, y en las mujeres parte hacia un desarrollo, y en el hombre se detiene y se atrofia, pero también los hombres les crecen en cierto momento esa parte y produce dolor. ¿Sí? Muchos se asustan, ay Dios, ya yo soy hombre y como que me está saliendo una bolita, ¿no? No, es natural. Yo creo que ustedes, todos los muchachos de aquí, ya pasaron esa etapa. ¿Por qué? Porque normalmente es cuando inicia la pubertad. Los cambios físicos son internos y externos. Para explicar el aparato reproductor desde el punto de vista anatómico, ya todos lo han visto, pero lo vamos a hacer muy rápido. Miren, vamos a empezar, tenemos unos riñones. Esos riñones llegan con unos tubitos que se llaman ureteros a la vejiga, ¿sí? De la vejiga, aquí se colecta, estos producen orina y luego llega a la vejiga. En la vejiga sigue para salir la orina al exterior a través de lo que se llama uretra. En el hombre es larga. ¿Por qué? Porque la uretra en su parte interior, sí, es el tubito, pero luego se continúa a través del pene. ¿Sí? Entonces, el hombre termina con el meato urinario, que es por donde sale la orina. ¿Sí? En la mujer, esto no se da así. La mujer, la uretra es corta y sale a través de un orificio que está en su vulva, que es la parte femenina externa de la mujer, y entonces las mujeres orinan a un lado de la entrada de la vagina. ¿Sí? Este es otro elemento que se llama clítoris, que es el equivalente al pene del hombre. Algunas lo tienen pequeñito, otras lo tienen más grande, y algunas
cuando se lo reconocen, porque luego en la pubertad viene el periodo de autoexploración, estoy creciendo. Si la cultura familiar es abierta y la madre sobre todo les explica, sí, pues entonces las chicas empiezan a conocerse pronto, pero muchas no tienen la posibilidad de que sus madres las enseñen, y entonces tienen que autoexplorar, es decir, autoconocerse. ¿Verdad? Ay, caray, aquí tengo esto, ¿qué onda? ¿Qué es? Bueno, eso se llama clítoris, y es el equivalente al pene del hombre, ¿sí? Nada más que está atrofiado, esto no se dio, nada más se dio esto, y lógico, no tiene orificio de salida, porque el orificio de salida de la orina es a través del meato urinario de la mujer. En la parte interna, en el hombre, tiene otra estructura que se llama próstata, que se localiza en esta porción. Esta próstata está comunicada a la uretra por dos orificios que entran unas glandulitas que están al lado, que se llaman vesículas seminales. Estas tienen la función de producir líquido, ¿sí?, igual que la próstata, para servir como vehículo al paquete de espermatozoides, que son las células progenitoras masculinas, ¿sí?, que se producen en los testículos. ¿Sí? Los puse aquí a un lado, pero en realidad los testículos están por debajo del pene, ¿sí? Si los vemos en una forma lateral, los testículos están así. Estas estructuras que se llaman testículos, en términos coloquiales, pues la gente usamos, los mexicanos decimos barbaridad de palabras para las cosas sexuales, ¿no? Huevos, cojones, ¿sabe cuántas aseveraciones coloquiales hay para nominar estas cosas? Estos tienen como fin producir los espermatozoides, las células masculinas reproductoras, y a través de unos conductos que se llaman conductos deferentes llegan a estos orificios, ¿sí?, y se emiten al llegar aquí, y si estos al salir a través de la uretra se acompañan del vehículo líquido que permite que salgan, porque aquí salen como en paquetitos, inclusive ahí se depositan algunas veces para poder salir al exterior. Estos espermatozoides es la célula espermatozoides. Son unos que parecen tepocatitos, tan pequeños que no se pueden observar a simple vista, tienen que ser vistos en microscopio. Y el hombre produce alrededor de 3 a 4 mililitros de semen por día, y cada mililitro tiene alrededor de 100 millones de espermatozoides. Imagínense la cantidad de células que produce el cuerpo. Estos, a través de un mecanismo que vamos a explicar enseguida, son expulsados hacia el exterior. En el caso de la mujer, tienen dos estructuras que se llaman ovarios. Estos ovarios son los responsables de dos cosas: de producir óvulos o huevos, que eso quiere decir la palabra óvulo, huevo, y hormona progesterona. Y a través de la hipófisis que decíamos está arriba, estimula al ovario para que vaya madurando los óvulos. Se dice que las mujeres tienen aproximadamente 400 óvulos por todos, y que cada óvulo
va madurando en forma progresiva, es decir, unos poquito, otros más, otros más, otros más, de tal manera que el más maduro es el que sale de aquí y se va a través de unas estructuras que se llaman trompas de falopio para caer al útero. Este mecanismo es el que hace que cuando existe relaciones sexuales pueda haber fecundación si el óvulo está maduro y los espermatozoides son aptos para producir fecundación y por lo tanto embarazo. Cuando el ovario avienta un óvulo maduro, en su espacio donde estaba se forma un cuerpo que se llama cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo es una estructura que va a producir hormona progesterona para explicar por qué se da el ciclo menstrual, que vamos a ver enseguida. Hasta aquí es la cosa anatómica interna. La anatomía externa de la mujer, bueno, la anatomía externa del hombre, ya dijimos, es el pene con sus dos testículos, y hay dos presentaciones. Todos los penes son iguales, bueno, no son iguales, es como decir que todas las mujeres, su mama o su vulva son iguales, no es cierto. Son diferentes formas, como también es diferente nuestra cara, nuestro cuerpo, nuestro contorno, etc. Es igual, son características genéticas dadas por la relación de los cromosomas entre el esperma de nuestro padre y el óvulo de nuestra madre. En los hombres pueden encontrar dos formas de pene. Una es con capuchón y otra es sin capuchón. En este, el prepucio, es decir, la piel superficial que cubre el glande, es decir, la cabeza del pene, está completa y lo cubre. En esta otra, ese capuchón ha sido extirpado quirúrgicamente. ¿Y por qué es extirpado quirúrgicamente? Bueno, hay dos razones básicas. Una es por cultura. Por ejemplo, ustedes sabían que todos los judíos deben ser circuncidados, así se llama, circuncisión, quitarle el capuchón que cubre la cabeza del pene. Y eso es cultural. Pero también tiene un factor de tipo médico, que es que muchos jóvenes producen sus glándulas sebáceas, de ahí mucha grasa, y entonces esa grasa, por falta de aseo, se infectan, y entonces producen balanitis, es decir, una infección bacteriana por dentro de la piel que produce molestias muy importantes, y que entonces llega un momento en que se debe de extirpar. Y otra razón que se debe de extirpar es por un defecto anatómico de que la boca de ese saco no puede pasar desde la cabeza hacia atrás, es decir, se atora, está muy chiquito el orificio. Y entonces hay niños que tienen tan cerrado que a veces no pueden ni orinar. Entonces, esos casos también debe de hacerse la circuncisión. Bueno, eso es más o menos la estructura externa del órgano genital masculino. En el órgano genital femenino tenemos lo que se llama vulva. Decíamos que esa vulva tiene el clítoris, tiene el orificio de la orina y tiene la vagina. ¿Sí? Esta vagina tiene componentes externos que son un pliegue grueso que se llaman labios mayores, que en algunas mujeres igual anatómicamente puede ser delgadito, puede ser mediano, puede ser grueso, y que cubra totalmente esta parte y la cierre. Hay unas que no lo tienen así y entonces sus partes expuestas quedan básicamente a la vista. Y por dentro tienen
otros labios que se llaman labios menores, que generalmente son fenestrados, circinados, ¿sí? Y que también algunas lo tienen hipertróficos, es decir, muy grandes, que rebasan la salida de los labios mayores, y otras los tienen normales o vamos medianos y otros pequeños, y toda esta conformación da diferentes características al órgano genital externo femenino. Bien, la vagina es un cuerpo elástico, variable de acuerdo, hay mujeres bajitas con una vagina larga, hay mujeres muy altas con una vagina corta, otra característica anatómica de cada quien. Y finalmente, esta parte está constituido por una membrana que la ocluye y que solo tiene a veces solo pequeñas perforaciones o a veces pequeñas líneas que permiten la entrada y salida de aire y salida de flujo. La vagina, como es un cuerpo glandular, elástico, produce flujos, moco. Ese moco es normal o puede ser anormal si se infecta. Por eso a veces las mujeres tienen vaginitis que les produce mal olor o comezón y eso generalmente en mujeres que no tienen vida sexual se debe a cosas de aseo, sobre todo porque recuerden que el ano está muy juntito a la vagina de la mujer y a veces la forma higiénica de asearse cuando van al 2 no es el adecuado. Las mujeres deben asearse con papel sanitario hacia atrás. Y muchas veces no las enseñan sus madres y se asean hacia adelante. Entonces, contaminan del ano a la vagina y esa es una de las causas más importantes de vaginitis en las mujeres, sobre todo en las niñas que no están educadas y no se asean adecuadamente. Bien. Ese himen, esa membranita que clausura la entrada de la vagina, es el símbolo que culturalmente nos ha enseñado toda la vida a que es perder o no la virginidad. Es decir, romper el sello. Ese sello para muchas culturas es fundamental. Si han leído alguna historia, no sé, de los reyes de Europa, de por ahí, antes de casarse verificaban que la mujer tuviera su himen intacto. ¿Sí? Este valor pues prácticamente en estos tiempos ha desaparecido, aunque en nuestra cultura, en los que somos de aquí, de la historia de toda la vida de esta región, para los varones por factor cultural seguimos creyendo que tiene un valor importante. Para muchas chicas también lo es porque sus padres les han inculcado eso, pero para otras pues realmente eso no es trascendental. Piensan que la fidelidad o lo correcto está en el cerebro y no en la manifestación de algo como esto. Sin embargo, debe ser importante que les quede bien claro que para muchas personas todavía sigue siendo importante. Ya cada quien determinará en su vida personal si para ella lo es o no lo es. Ahora, esto puede romperse no solo por introducción de algo, que puede ser desde de un objeto, un dedo o un pene. Puede romperse por muchas otras circunstancias. Algunas de ellas es por ejercicio, por apertura intensa de las piernas, por andar en bicicleta, un golpe en esa parte del pubis. Es decir, no es relativo a que si una mujer no tiene el himen intacto, sea virgen o no sea virgen. ¿Sí? En términos generales, a la mayoría de las mujeres cuando esto se rompe, por la causa que cualquiera de las que comenté, sangra. Puede sangrar poquito, puede sangrar mucho. Eso depende de lo grueso y de la cantidad de arterias que tenga en su conformación. Bien. Hasta ahí dejamos lo de anatómico. En las mujeres,
Después en la pubertad, con la formación de desarrollo corporal e interno, las hormonas empiezan a hacer efecto en el útero. Decíamos que el útero es el órgano femenino interno que sirve para alojar el producto de la concepción, es decir, el feto y lo que va a ser un nuevo ser humano. Este útero, ¿sí?, es un cuerpo que tiene las trompas de falopio que van a los ovarios y se conecta en la vagina con lo que se llama el cuello uterino. Ese cuello uterino es donde sale el cáncer. Acuérdense, no que tiene cáncer de la matriz. El 90% de los cánceres se da en esta parte. ¿Sí? Algunos otros se dan acá arriba, pero son muy raros. Bien, este útero tiene un tejido que se llama endometrio, que son células que tienen la capacidad de crecer y morir de acuerdo al influjo hormonal de los estrógenos que se dan a través de la glándula pineal al ovario, para que a través de la sangre esto crece a través de un ciclo que se da por mecanismos internos de tal grado que cada X número de días esto crece y llega un momento en que crece a tal tamaño que de no haber embarazo, muere. Y al morir se desprende de la capa muscular y es arrojado al exterior, y es lo que se conoce como sangrado menstrual. ¿Por qué se dice menstruación o ciclo menstrual? Porque generalmente tiene un periodo de alrededor de 28 días, puede ser de 26 a 32 días, menos de 26 días puede ser anormal, aunque hay ciclos cortos. Hay mujeres que reglan cada 21 días, 22, y hay mujeres que reglan cada 32, 33 días, pero generalmente el promedio es 28 días. Entonces ese ciclo hormonal se da a través de que esta hormona, esta glándula a través de sus hormonas determina el periodo. Y ese periodo otra vez es constitucional. Hay mujeres, repito, que tienen ciclos normales, hay mujeres que tienen ciclos cortos y hay mujeres que tienen ciclos largos. Luego, ¿por qué sangran unas mucho y otras poquito? Porque la cantidad de hormona que se produce también puede ser normal, puede ser baja o puede ser alta. Cuando es normal, el sangrado normalmente es alrededor de 30 mililitros, 20 y tantos mililitros, repartido entre 2 y 4 días. Cuando la cantidad de hormonas es muy pequeña, entonces esto crece muy poquito, ¿sí? Entonces se crece tan poquito que cuando se esfacela, muere y cae para salir, pues es muy poquito, entonces a veces manchan o sangran 1 o 2 días, o al revés. Hay mujeres que son muy hiperestrogénicas, es decir, que producen muchos estrógenos, por lo tanto la estimulación del endometrio es muy intensa y el crecimiento de ese endometrio es muy grande. Y cuando muere, pues entonces el volumen es mucho mayor y por lo tanto el sangrado es intenso, ¿sí? Es más fuerte y más días. ¿De acuerdo? Espero ser claro con esto. Bien. En la pubertad, el inicio de la menstruación es un fenómeno que muchas niñas desconocen. Y como les decía al principio, con el sol, con la altitud, unas empiezan desde los 9 años y otras empiezan a los 15, también es con esos factores y genético. Es decir, hay chicas que desde muy temprano se desarrollan porque sus hormonas se producen muy pronto y entonces menstruan muy pronto. Otras, aunque estén en el mismo lugar, genéticamente están diseñadas para menstruar más tarde, inician más tarde, y entonces se dice que la vida
Entre más pronto empiezan a menstruar, más pronto dejan de menstruar. ¿Por qué dejan de menstruar las mujeres? Porque los ovarios tienen una vida como es ahorita todo. Compran un coche y están diseñados para que en 5 años ya no sirvan. ¿Sí? O sea, están destinadas a servir X tiempo, genéticamente diseñadas. Entonces hay mujeres que van a menstruar muy chicas y van a dejar de menstruar a los 38, 40 años. Y hay mujeres que van a arreglar normal, que es alrededor de los 11, 12 años, y van a arreglar hasta los 46, 48 años, a veces hasta más. O bien mujeres que arreglan a los 14, 15 y van a andar arreglando todavía a los 50. ¿Por qué dejan de menstruar? Porque aunque esta glándula sigue estimulando al ovario a que produzca estrógenos, el ovario se le terminó su vida útil. Es decir, ya no tiene capacidad de producir estrógenos. Y entonces viene lo que se llama menopausia. ¿Por qué viene la menopausia? Porque estos dejan de servir. Y entonces las mujeres, cuando entran a la menopausia, empiezan a tener una serie de manifestaciones físicas y psicológicas o corporales muy importantes. Porque los estrógenos tienen que ver no solo con el crecimiento o mantenimiento de las estructuras sexuales, no. Tiene que ver con el agua, con el sodio, con el potasio que en nuestro cuerpo circula. Y entonces empiezan a tener manifestaciones físicas. El pelo se hace quebradizo, la grasa que se distribuía en las caderas, en las piernas, ahora se empieza a distribuir en los brazos, en la espalda, alrededor del abdomen. Y entonces ustedes ven una mujer menopáusica y ven cómo su cuerpo cambia. De ser acuerpada, como diríamos, se transforma en así como barrilito, ¿no? Su cuerpo se moldea. Y es porque ya no tiene hormonas. Actualmente, con todos sus bemoles, las mujeres modernas, instruidas, cuando van a llegar a esa etapa, empiezan a tomar terapia sustitutiva, es decir, a tomar o aplicarse estrógenos por alguna vía. Hay estrógenos sustitutivos para la menopausia, orales, hay inyectados de depósito que duran mucho tiempo y también hay pellets que se ponen subdérmicos debajo del cuerpo, se pone la capsulita y esta va liberando las hormonas en forma gradual que mantiene el nivel hormonal en cierto nivel que permite que las personas no sientan esas manifestaciones y no haya cambios tan severos en su cuerpo. ¿Sí? Ustedes están muy lejos de eso porque están en la otra etapa, apenas empezando, entonces todavía le cuelga, pero es importante que sepan que es menopáusica. ¿Y eso qué es? Pues que ya sus ovarios ya no producen hormonas y por eso les faltan hormonas y por eso sienten lo que sienten. Y como ya no producen hormonas, ya no producen óvulos, por lo tanto ya no son fértiles, ya no van a tener hijos. Ahora pasamos bueno, no sé, en el ciclo menstrual, si hacemos, por ahí en su librito vienen con días, que ponen 28 días, pongan los que quieran, y ponen que hay una fase de inicio, es decir, aquí inicia el sangrado, transcurren los días y a partir del día 11, ¿sí?, el ovario produce huevo y a partir del día 17, ¿sí?, ya no puede producir huevo. Entonces, este tiempo, puede ser peligroso para que en caso de haber relaciones sexuales pueda haber embarazo. Aunque no es una regla, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber ovulaciones posteriores por estímulos muy intensos, ¿sí? O por traumas muy intensos, o por estímulos sexuales muy intensos. Muchas mujeres, aún fuera del periodo nunca acá, siempre acá. Aquí no, pero aquí sí.
pueden sufrir un trauma de vida severo y pueden ovular. Y entonces, si tienen relaciones en este periodo, pueden quedar embarazadas, independientemente de que ya no estén en este periodo. ¿Sí? Para dejarlo de entrada, hablar de sexualidad en esta edad es un tema complicado, no solo para escucharlo, sino más para explicarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas a esta edad tienen muchas condicionantes actualmente. Muchas como antes no las tenían porque nadie les decía nada. Y ahora es al revés, ahora saben tanto que casi es más importante aclarar dudas que explicar las cosas. Pero la sexualidad humana es un sentimiento natural. ¿Por qué natural? Porque todos los seres vivos tenemos una función biológica que es la de reproducirnos. Y entonces el instinto sexual, que es un elemento de vida interior que está programado en nuestra especie, aflora a partir de la pubertad. Se dice que las especies más exitosas o de vida exitosa, que están vigentes, son aquellas donde las hembras son poderosas. Toda especie que su hembra no sea poderosa está destinada a finiquitarse, a fallecer, a extinguirse. Tal vez por eso la especie humana sea exitosa en este mundo, gracias a la capacidad de las hembras de la especie, en este caso las mujeres. Y les voy a dejar una tarea. Por favor, lean esa cosita, ¿sí? Más que todo para que recapaciten, y si tienen alguna duda, apúntenla. Y en forma coloquial, pues veremos sus dudas. ¿De acuerdo?